Bienvenidos a Ritmo NFL. Una vez más estamos para analizar todo lo que acaba de dejar la primera vuelta del draft de la NFL 2026. A mí me gusta decir que cuando termina el draft es cuando realmente comienza la NFL, porque los equipos, los gerentes generales, los coaches ya saben con qué personal van a contar, por el resto de la temporada. Por supuesto, van a tener 90 jugadores el lunes y van a tener que recortar ese número hasta 53 para el comienzo de la temporada, pero ya está definido quiénes van a ser sus principales armas, sus principales jugadores, cuáles van a ser sus huecos que tendrán que llenar buscando talento quizás no tan esperado, qué traspasos van a poder buscar hacer. Entonces, el lunes comienza la temporada de NFL. De momento ha pasado la primera ronda, dejó muchísimo lo que hablar, algunas cosas esperadas, otras sorpresas. Diego Hansur, Matías Posternak los saludan. Y Diego, voy a empezar con una pregunta que es, ¿qué fue lo mejor de esta primera ronda para vos? Lo mejor para mí fue que los picks se dan cada 8 minutos. Sí, se bajó el reloj, todo más dinámico, más rápido. Había veces que me parece que duraban más los intervalos entre selecciones, pero era por una cuestión de que ponían publicidad en la televisión y tenían que hacer alguna introducción de alguna persona que estaba anunciando la selección de algún equipo, pero fue todo mucho más dinámico. Sí, fue mucho más dinámico. Fue menos de 3 horas y siempre se extiende bastante más, ¿no? Así que eso es muy bueno porque no se dilata de más. Yo creo que se dilataba de más antes. Un espectáculo totalmente de acuerdo, muchísimo mejor 8 minutos que 10, en especial porque las primeras 10 selecciones, creo yo, o hasta ahí más o menos, cuando teníamos 10 minutos, no pasaba nada. Ahora, llegando al final de la primera vuelta se hacía muy largo, muy tedioso. Hoy creo que fue mucho más dinámico. Me gustó, espero que lo mantengan para el año que viene. Y es más, si se animan a ir a 7 minutos, creo que también va a ser algo muy exitoso. Una cosa que quiero decir, que es segundo año consecutivo que lo hago, miré el draft sin entrar a redes sociales, más que para publicar los tweets que vieron en las cuentas de Ritmo, que si no lo hacen aún, por favor, vayan a seguirlo, que nos ayuda un montón, @RitmoNFL. Estuve publicando ahí, pero no leía nada. ¿Por qué? Para no arruinarme las selecciones, porque hay gente que está mucho más adelante que la transmisión de la tele. Entonces iba reaccionando, por lo menos mi reacción era en vivo a las selecciones que escuchaban la transmisión de la tele, y es una experiencia mucho más linda del draft, por más que a veces llegas un poco tarde a comentar a redes sociales. Creo que es algo mucho mejor. Diego, ¿tenías algo ahí para decir? No, en línea con eso. Lo que quería decir es que si bien el reloj se ha bajado, hubo muchos traspasos, con lo cual los equipos tuvieron muchos traspasos hechos hoy mismo, ¿no? Con lo cual los equipos tuvieron menos tiempo para estar al teléfono y bueno, el deadline para poder hacer esa transacción venía mucho antes que lo que estaban acostumbrados los equipos hasta ahora, y eso seguramente apuró algunas negociaciones de último segundo. Un draft que tiene varias particularidades. Por ejemplo, una que se hizo en Pittsburgh, al lado del estadio de Acrisure, un montón de público, hasta que historia de Pittsburgh hizo su Pittsburgh de este selección. draft, ya vamos a hablar. La historia de la selección de Pittsburgh es maravillosa. Sí, ahora la vamos a contar. Pero hubo 7 equipos que tuvieron más de un pick, ¿sí? Algunos tuvieron hasta 3 selecciones en esta primera ronda. Hay equipos que directamente no tuvieron ninguna. Hay equipos que se fueron de la primera ronda, como los 49ers, que tenían la 27, bajaron una vez, bajaron una segunda vez y quedaron en la 33, con lo cual van a ser la primera selección de la segunda vuelta mañana, que va a empezar una hora antes que hoy. Recuerden eso. Mañana es segunda y tercera ronda, ¿no? Y otra particularidad, Mati, que hubo 2 corredores seleccionados en primera vuelta de la misma universidad. Ya vamos a contar eso también. Sí, uno bien temprano y uno bien tarde. El último, decías lo de San Francisco, bueno, Buffalo dijo, yo lo puedo hacer mejor, y bajó 3 veces para salir de la primera vuelta. En total, contando selecciones que se habían traspasado antes y las que se traspasaron hoy, hubo 16 selecciones que no fueron de su equipo original. Es decir, que la mitad de los equipos no escogieron en su selección original. Un número bastante alto. Creo yo que tiene que ver también con que en este draft no había tanto talento de élite, tanto talento de tope de clase. Sí hay muchos jugadores, entonces sí va dando que
según cómo caía el board y por necesidad, los equipos salían a buscar jugadores. Pero empecemos a hablar de las selecciones, que es lo más importante, es lo que todo el mundo quiere escuchar. Y la gran sorpresa de la noche, esta creo que no se la vio venir nadie, Fernando Mendoza, quarterback de Indiana a Las Vegas Raiders. Diego, una sorpresa tremenda, ¿no? Todo el mundo estaba esperando esto, ni siquiera había que comentarlo. Casi. Es más, antes de arrancar dijimos, esto ni lo comentamos, ¿no? Pero bueno, hay que decirlo. Fernando Mendoza es el mejor prospecto en la posición más importante del fútbol americano, porque no es el mejor prospecto, si, creo yo, ¿no? Si juntamos a todas las posiciones, ¿no? Había jugadores que, sacando las posiciones, tendrían que haber sido elegido número 1, pero la posición más importante es la de quarterback. Los Las Vegas Raiders necesitaban un quarterback, ya se sabía, todo el mundo sabía, un secreto a voces, que iban a elegir a Fernando Mendoza de Indiana, y me parece que es una buena selección de cara al futuro. Es el quarterback del futuro que van a estar preparando en esta nueva etapa de los Raiders, porque no va a estar titularizando desde el primer día, sino que el titular va a ser Kirk Cousins, creo yo. No sé, ¿eh? No me animo a decirlo con tanta seguridad. Vamos a ver qué pasa en septiembre. Tengo una propuesta más que es, para el primer pick, en vez de 8 minutos, 1 minuto. Si llevan desde principios de enero sabían que tenían que elegir. Es innecesario. Igual Las Vegas lo hizo bastante rápido, entraron la tarjetita rápido, como dijiste. No había ninguna duda. La verdad que Fernando Mendoza es, como se dice popularmente, ¿no? El paquete completo. Tiene el tamaño prototípico, tiene buen brazo, decide bien con la pelota, está probado en momentos grandes porque llevó a la Universidad de Indiana a su primer campeonato en la historia. Es un jugador completísimo. A ver, ahí lo vemos en pantalla, también puede moverse, puede lastimar con las piernas, no tiene miedo al contacto, puede tirar en los 3 niveles del campo. La pregunta, como decía de hace un ratito, es, ¿va a jugar Kirk Cousins? ¿Va a jugar él? Bueno, veremos qué decide hacer. Tom Brady es el que toma las decisiones ahí, no sé. Lo cierto es que Las Vegas necesitaba un mariscal de campo, se llevaron al mejor de la clase, se llevaron al que ellos esperan va a ser el mariscal de campo por los próximos 15 años. No había ninguna duda, es un pick que está sobreanalizado ya, no hay mucho más para decir. Así que si te parece, Diego, pasemos al pick Una número perlita 2. nada más. Una perlita, es la tercera vez que los Raiders eligen con la primera selección global un quarterback. La primera había sido en 1962 con Roman Gabriel y en el 2007 con Jamarcus Russell. Mejor olvidar. Sí, esperemos por el bien de nuestros seguidores de Raiders que les salga, aunque sea un poquitito mejor que Jamarcus Russell, porque ese creo que es el bust por excelencia, al que todos vamos cuando tenemos que decir algo que salió mal. Pasemos ahora sí al pick número 2, que fue de uno de los equipos más activos de la noche. Los New York Jets estaban, lo que se creía era entre David Bailey, que es a quien terminó eligiendo, y Arbel Reese. ¿Por qué creo yo que Jets terminó yéndose por Bailey? Bueno, es un jugador que necesita menos del sistema para rendir que Arbel Reese. Es un cazamariscales puro y duro, te puede ganar por fuerza, por velocidad, por técnica. Tiene una bolsa de trucos bastante refinada. Diego, no sé qué te pareció esta selección. Yo creo que acertó Jets acá, porque conociendo el equipo, es un equipo con tantas debilidades que un jugador como Arbel Reese, que necesita un sistema para desarrollarse bien, para rendir, me parece que Bailey, un jugador que se pueda parar en la línea de golpeo y generarle presión al mariscal. Jets fue uno de los equipos con menos capturas la temporada pasada. Me parece que es una decisión acertada. Sí, me parece que Reese es un jugador más completo porque también puede jugar contra la corrida, es mejor en eso. Bailey me parece que es más disruptivo a la hora de ir en busca del mariscal de campo y bueno, es un jugador que, recordemos, un ala defensiva o un cazamariscales no necesariamente para tener buen impacto en el primer año, no necesariamente tiene que ser titular. Con que ingrese en tercer down y se consiga sus 12, 13 sacks, ya tendría una temporada espectacular. Obviamente es difícil de conseguir para un novato, pero es lo que van a estar esperando los Jets. Sí, también un jugador que dio que hablar en la semana porque Jets canceló su visita de top 30. Cada equipo puede elegir a 30 jugadores para tener una visita a sus instalaciones. Cancelaron la de David Bailey, bueno, porque justamente ya sabían que lo iban a elegir, entonces, ¿para qué quemar una de esas visitas? Como dijimos, hubo equipos que estuvieron muy activos, que seleccionaron varias veces. Jets fue uno de esos. Tomaron también
a Kenyon Sadiq con la selección número 16 a la cerrada de Oregon, selección que originalmente era de Colts, que vino por el traspaso de Sauce Gardner, y sobre el final subieron a la selección número 30, si no me equivoco, sí, número 30, para tomar a Omar Cooper Jr. de Indiana, el receptor número 1 de Fernando Mendoza, selección número 30 que se la dio 49ers. A 49ers se la había dado Miami Dolphins y a Miami Dolphins se la había dado Denver Broncos, es decir, una que nadie quería. Jets termina consiguiendo a dos armas ofensivas. El primero, este muchacho que vemos en imagen, Kenyon Sadiq, un ala cerrada gigantesco, uno de los prodigios físicos más importantes en la historia del NFL Draft, brilló en el Combine en Indianápolis, tiene tamaño, tiene velocidad, tiene fuerza, tiene buenas manos. Creo que si hay algo que se le puede cuestionar o en lo que podría mejorar es en sus habilidades de bloqueo. En realidad, más que sus habilidades, no es un jugador muy voluntarioso para el bloqueo. Muchas veces hablamos del carácter, de la personalidad. Creo que eso es lo único que le falta a Sadiq para por ahí. Podría haber sido un prospecto que salga un poco más arriba, como fue el año pasado Colston Lowland metiéndose en el top 10. Bueno, creo que a Sadiq le falta un poquitito esa parte de entrega en el bloqueo, pero no sé, Diego, si vas a coincidir conmigo, creo que Jets necesitaba armas y salir con Sadiq y Omar Cooper Jr. de esta primera vuelta es algo muy positivo para New York. Sí, ninguna duda, ninguna duda. Él reconoció en declaraciones que tuvo después que tiene que trabajar en sus drops, en sus pases dejados caer, ¿no? Tuvo 6 el año pasado. Un drop es cuando es una pelota que la tiene que atrapar y se le cae. Es como un error en el béisbol, ¿no? Y bueno, a mí me hace acordar mucho a Vernon Davis, un ala cerrada que tuvo San Francisco 49ers hace unos años. También muy bueno a la hora de recibir un pase entre los linebackers o los profundos. Aquí estamos viendo imágenes, ¿no? Sí, puede atacar por todo el campo realmente, no solo por dentro, que quizás sí es una de sus fortalezas, pero se puede alinear a lo ancho de todo el campo, parecido a lo que dije con Fernando Mendoza, gana en los tres niveles, tiene buenas manos, genera yardas después de la recepción, y Omar Cooper Jr. lo mismo, complementa perfecto a Garrett Wilson. Creo que es muy interesante la propuesta de Jets de subir a buscar el receptor que necesitaban, tienen a Donai Mitchell que vino de Colts. A ver, no quiero decir que Jets va a ir a ningún lado porque es la historia de siempre con Nueva York. Grandísima offseason, ganadores del draft hace 4 años, en 2022, salieron con Sauce Gardner, Garrett Wilson y Jermaine Johnson, 3 jugadores que les rindieron en primera vuelta y solo consiguieron 7 victorias. Entonces, hasta no verlo en el campo, hasta no verlo traducido a victorias, solo podemos decir, hizo bien las cosas Jets, sí, no más que eso. Eso es todo lo que tenemos. Y vamos a tener que pasar a hablar. Sí, parece, Mati, que los Jets estaban considerando a Omar Cooper con el pick 16, pero decidieron ir directamente con Kenyon Sadiq. Pero cuando vieron que estaba cayendo en el draft board, cuando estaba cayendo Cooper, dijeron, vamos a hacer un trade y vamos a tratar de asegurarlo. Y eso es lo que hicieron y me parece que fue una buena decisión al final. Sí, y creo que lo de Sadiq también tuvo que ver con la caída de Mackay Lemon, a quien ellos anticipaban que salga bastante antes. Si se iba Mackay Lemon, quizás ahí sí estaban forzados a tomar a Omar Cooper, pero como Lemon empezó a caer, terminó yéndose en el 20, pudieron esperar y subir a buscar a Cooper Jr. al 30. Pasemos ahora sí a lo que yo creo que sí fue una sorpresa, que es la selección de Arizona Cardinals del corredor Jeremiah Love. Diego, ¿se puede tomar un corredor con la selección número 3 cuando tenés una plantilla con tanto hueco? No, la verdad que me sorprendió. Es un equipo pobre chico, ¿no? Love, porque va a estar en un equipo donde no van a estar dándole el balón al corredor para construir el juego terrestre ni para tratar de ganar partidos. Me parece que es un equipo que va a estar jugando desde atrás mucho tiempo este año y eso va a hacer que esté el quarterback lanzando pases. No, hay que decir también que Jeremiah Love es muy bueno recibiendo pases, ¿no? O sea que va a estar muy activo quizás desde ese costado, pero tenía un montón de huecos, Arizona, un montón de huecos y bueno, decidieron ir por un jugador de una posición de habilidad, digamos, y bueno, veremos. Están en una división muy difícil, hoy en día es el cuarto equipo de esa división, la NFC Oeste, así que veremos. Concuerdo, no me gustó esta selección.
Creo que a veces está bien la mentalidad de elegir el mejor jugador disponible por talento. Cuando es un corredor me hace un poco de ruido porque es una de las posiciones que más necesita del resto del equipo. Y hoy no tienen Sí. ni mariscal de campo, tienen a Jacoby Brissett enojado porque no le quieren pagar como a un titular. El cuerpo de receptores, Marvin Harrison no estuvo a la altura de lo que esperaban cuando lo seleccionaron hace un par de años. Sí tienen un muy buena ala cerrada en Trey McBride. La línea ofensiva es de la mitad para abajo. A ver, está el ejemplo perfecto el año pasado cuando Raiders tomó a Ashton Jeanty con la selección número 6, si no me equivoco. Y Sí. Jeanty no tuvo un mal Alto, año. Si mirás los números de él, el rendimiento de él no fue un mal año, pero sin línea ofensiva, sin mariscal de campo, sin claro. armas, un receptor no puede hacer todo. Así que me parece Bueno, que, no sé, no, no, no me gustó la selección de Arizona. sí, no, Arizona fue el segundo peor equipo en yardas acarreadas en la temporada pasada, y este jugador lo que aporta es un promedio de yardas por acarreo de 6.9, es bestial, obviamente en nivel universitario, ¿no? Pero esto es lo importante y es lo que van a tener que prestarle atención cuando lo vean jugar: 4.5 yardas por acarreo después del contacto, ¿sí? Después del contacto. Es un montón para un jugador que sabe evidentemente escapar de los tacleos. Sí, veremos cómo le va en Arizona. Y También el hay que entender primero, a el primer veces corredor de Notre Dame que se fue. Después vamos a hablar del el primer segundo. corredor en el tren. También hay que entender a veces, y esto hasta me lo digo a mí mismo, uno no elige un jugador solo para esta temporada, sobre todo en la situación de Arizona, que no quiero descartarlos antes de que comience la temporada, pero es difícil que peleen por ingresar a postemporada. Justamente, Diego, por lo que decías, están en una división muy dura y están muy faltos de talento. Vámonos al 4, vámonos a Tennessee Titans. Carnell Tate, receptor abierto de Ohio State. A mí me encantó. A mí me encantó porque era lo que necesitaban. A ver, por supuesto, otra plantilla llena de huecos, pero lo principal era darle a alguien a Cam Ward que pueda agarrar la pelota. El chico mostró en su primer año que tiene talento, mostró flashes de crack, mostró que puede lanzar por todo el campo, pero no tenía a quién. Realmente el cuerpo de receptores de Tennessee era muy malo. Creo que la única persona que puede estar más contenta que Cam Ward con esta selección es Brian Dable, el coordinador ofensivo, porque cuando uno mira lo que tenía para trabajar, sí habían firmado a Wan'Dale Robinson, pero sabemos que Wan'Dale Robinson es un receptor más del slot, más de los pases cortos. Carnell Tate le abre un abanico de opciones a Brian Dable, así que no sé cómo lo ves vos, para mí es una selección muy atinada en el 4. Sí, Brian Dable, nuevo coordinador ofensivo, que recordemos que cuando estaba con los Giants, ¿a quién draftearon? A Malik Neighbors, ¿no? Así que tenemos antecedentes de este entrenador haciendo cosas muy buenas con receptores con altísimo perfil y sin ninguna duda Carnell Tate era, si no era el primero, era el segundo, después vamos a ver eso, pero era de los mejores receptores disponibles en este draft. Sí, yo creo que Tennessee tenía que conseguir armas. Tenía que conseguir armas. Me parece que si Love estaba disponible, lo iban a fichar. Creo que Love era el jugador que más sentido tenía. Pero bueno, una vez que se fue, fueron por el mejor que quedaba, por lo menos el mejor prospecto que era Carnell Tate, el jugador más completo. Y me parece que lo hicieron bien. Como dije, un plantel con muchos huecos. No fue lo único que hizo Tennessee, porque fue uno, Diego, de tantos equipos que mencionaste que volvieron a la primera ronda, al número 31, para seleccionar a Keldrick Folk, tackle defensivo, edge, como quieran llamarlo, puede jugar de las dos posiciones de Auburn. Es un jugador inmenso que se mueve a una velocidad poco característica para un jugador de ese tamaño. Y sabes lo que escuché mucho y lo que leí mucho de este chico, tiene 20 años y se habla de que tiene una personalidad espectacular, de que es un líder nato. Así que bueno, Tennessee se lleva un jugador defensivo, un jugador ofensivo. Sí, es un jugador que tiene, es muy bueno en la penetración sobre la línea, con unas manos muy ágiles, sabe moverse, tiene un movimiento de pies muy bueno como para poder llegar al mariscal de campo, y me parece que complementar en la defensiva, que también lo necesita, ¿no? Tennessee, conseguir en el final de esta primera ronda, llegar a subir para poder conseguir a Keldrick Fall, me parece que es una gran decisión. Este es un traspaso que hace con Buffalo, que Buffalo había tenido esta selección por haber hecho un trade previamente con los Patriots.
Exactamente. Un titular por línea se llevó Tennessee este draft. Mismo caso, no, un titular por línea no, un titular por unidad. Un titular por línea sería un montón. Un titular por unidad, un defensivo, un ofensivo. Mismo caso que los New York Giants empezaron en el 5 con su propia selección y se llevan a Arbel Reese. ¿Qué decir de este muchacho? ¿Está bien si digo el jugador con más potencial de todo el draft? Y sí, sí, podría ser. Es cuando antes mencionaba que mejores que Mendoza, había jugadores mejores que Mendoza, este era uno de ellos. Es que Arbel Reese es un jugador completísimo, es ágil, es veloz, es fuerte, tiene técnica. A mi gusto es un jugador fenomenal. A ver, hay que ver cómo termina encajando en Giants, por esto que decía cuando hablé de David Bailey. Es un jugador quizás que no se luce tanto en el uno contra uno, pero sí como parte de un sistema. A ver, Arbel Reese tiene todo para romperla en Giants. Ni te cuento cuando ves que el año pasado tomaron a Abdul Carter, hace 2 temporadas hicieron un traspaso por Brian Burns. Esta defensiva me gusta y mucho. El sello Harbaugh va a tener que tener. Vimos lo que hizo en Baltimore durante tantos años. Está bien. Hay que ver si consigue un coordinador defensivo a la altura de los que tuvo en Baltimore, por ejemplo, Mike McDonald, que terminó en Seattle. Pero el material está y creo que Giants se lleva un jugadorazo que no tiene techo, realmente no tiene techo. Puede ser uno de los mejores defensivos de la liga en muy poco tiempo. Abdul Carter tuiteó, va a ser una locura, apenas se supo que los Giants estaban trayendo a Arbel Reese. Digamos, muy bueno, explosivo en la persecución de un corredor o de un mariscal de campo. Mucha potencia para parar la corrida, lo que decíamos, ¿no? Quizás un jugador más completo que lo que hubiese sido de lo que fue el jugador que eligieron los Jets, Bailey, ¿no? Pero es un talento que tiene mucho para pulir todavía. Tiene potencial, pero es un talento raw, un talento que todavía le falta desarrollo y bueno, puede ser que en los Giants tenga ese tiempo para poder convertirse al lado de grandes jugadores, como decíamos, otro jugador muy, muy joven como Abdul Carter para poder en 2 o 3 años ser una línea defensiva temible. La otra selección de Giants fue el tackle ofensivo Francis Mauigoa. Obtuvieron ese pick número 10 hace un par de días, el traspaso de Dexter Lawrence a los Cincinnati Bengals. Creo yo que no hay mucho para explicar acá. Mauigoa era el mejor tackle ofensivo que quedaba en el board. Ya vamos a estar hablando de lo que hizo Cleveland con Spencer Fano, pero Mauigoa era el mejor tackle ofensivo cuando les tocaba a ellos. Necesitaban uno así y me parece que se explica solo este pick. Bueno, un tackle, un liniero ofensivo, tackle ofensivo, muy bueno en la corrida sobre todo, ¿sí? Muy bueno en sellar los bordes para que no penetren la presión por ese costado también, y excelente en protección de pase. Así que es el paquete completo, este jugador Mauigoa, ¿no? Lo digo bien, de la Universidad de Miami, Florida. Sí, sí, sí. Veremos cómo le va en la Gran Manzana. Lo cierto es que después de lo que fue la primera temporada de Jackson Dart, quedaba más que claro que Giants necesitaba protegerlo a cualquier costo. El costo fue Dexter Lawrence, su tackle defensivo, que transformaron en la selección número 10 y con esa se llevaron un tackle ofensivo. Pasemos a Kansas City, que subió en el draft. Kansas City tenía el número 9. Llamó a Cleveland, levantó el teléfono y le dijo, te doy mi 9, una selección, la número 74 y la 148, y subo a la 6. ¿Para tomar a quién? Al esquinero Mansour Delane de LSU, Diego. Sí. Andy Reid declaró después, por lo que vimos en redes, que estaban esperando que equipos que estuvieran encima de ellos en el orden y fueran a buscar a un cornerback. Entonces se adelantaron y subieron apenas 3 selecciones y se lo aseguraron, ¿no? Sabemos lo que puede hacer este equipo de Kansas City con sus defensivos y me parece que es una muy buena selección para fortificar y solidificar esta secundaria que necesitaba reemplazar a Trent McDuffie, ¿no? Sí, recordemos que se lo enviaron a Rams hace un par de semanas por la selección número 29 de este draft, así que necesitaban un esquinero. Está más que aprobado por Steve Spagnuolo, si no, Chiefs no hubiera hecho lo que hizo. Un jugador que tiene buenas, lo que le llaman ball skills, es decir, mete manos en los pases, intercepta
batea los pases, Sí, pero juega hace muy bien todo, ¿eh? en... Sí, no, Hace hace todo. todo. Es un esquinero muy completo. También destaca mucho en cobertura press, cuando lo vemos bien cerca Mm. del receptor desde el inicio de la jugada. Así que creo que Kansas City se lleva un jugador excelente. Otro jugador excelente es Sonny Styles, el superatleta que se llevaron los Washington Commanders. Debo decir algo. Lo vi en Indianapolis en el NFL Combine y a este chico lo hicieron en un laboratorio. No sé cómo más explicarlo. Es fuerte, es ágil, es alto, es rápido, es duro. Tiene, a ver, yo creo que este chico puede dedicarse a la profesión física a la que él quiera. Es un apoyador que, por supuesto, va a estar por todo el campo. Acostúmbrense a escuchar el nombre Sonny Styles porque, aparte de que tiene un nombre muy canchero, lo van a escuchar mucho porque va a terminar la temporada con 100 tacleadas. Presencia física, no tiene temor al contacto. Fue safety, tiene experiencia de safety. Eso le da un bagaje extra a un jugador defensivo. Una pieza versátil en el tablero de ajedrez de una defensiva. Y muchos lo mencionan como un jugador muy parecido a Fred Warner. Así que veremos. Es una máquina, es una ¿Cómo hace? máquina. Y va a ser interesante ver cómo hace mancuerna con Leo Chanel, ¿no? Chenal, perdón. Sí, no. No les explico la capacidad que tiene este jugador de cubrir todo el campo. Para donde va la jugada aparece él, tiene los instintos. La verdad que es una muy buena selección. Bueno, por eso se explica que salga un apoyador en el número 7, algo totalmente extraño para el draft de la NFL. Diego, vayamos al pick número 8, segundo receptor de la noche. Bueno, los New Orleans Saints estaban en el reloj y eligieron a Jordan Tyson de Arizona State, ¿no? Y esto puede hacer pensar que Chris Olave, que está en su último año de contrato, no solo pasará a ser el segundo receptor del equipo, sino que quizás el año que viene ya no esté, ¿no? En la temporada 2027. Uf, qué bomba tiraste. Y no, y sí, sí. Pero el que debe estar muy contento es Tyler Shaw. ¿Cómo se dice, Mati? Yo nunca sé cómo se dice este apellido. Creo que la pronunciación correcta es Tyler Shagg y cómo no va a estar contento. Miren lo que es Jordan Tyson. Yo les digo, si no salió más alto en el draft es porque tiene un historial de lesiones que Claro. hace pensar que se puede perder varios partidos, pero el talento de este chico genera separación desde el primer paso en todo momento, quiebra, tiene manos seguras, una vez que agarra la pelota, fíjense, lo están viendo en pantalla, va para cualquier lado, no lo pueden frenar, corta en velocidad. La verdad que Kellen Moore, entrenador en jefe, que además se encarga de la ofensiva de New Orleans, debe estar frotándose las manos porque New Orleans se llevó un jugador de muchísima, pero muchísima calidad. Hay que ver, como dije, qué pasa con su físico. Ha tenido muchas lesiones y es por eso que algunos equipos decidieron dejarlo pasar. La disponibilidad es algo muy importante en los deportes, sobre todo en la NFL, y si no puede estar en la cancha, la verdad que sería un pick tirado a la basura, pero es el contraste con Tate, ¿no? Tate es como que no trae esa marca, esa bandera roja, ¿no? Que puede tener este jugador, pero si el jugador está sano, puede ser una muy buena selección en este pick número 8. Sí, de la Universidad de Arizona State, créanme que si New Orleans lo tomó con la selección 8, es decir, dentro de los primeros 10 picks, es porque saben que está sano y que dejó atrás todas esas lesiones. A ver, después obviamente puede pasar que tenga alguna otra lesión en su carrera, pero nada, no vamos a decir que es un jugador frágil porque lo están viendo en No, pantalla. no. No le teme al contacto, agarra cualquier cosa que le tiren en su vecindario, se lo queda, puede saltar por encima de los jugadores. Un fenómeno, Jordan Tyson. Así que si están en New Orleans, pueden estar. Les doy el permiso para ilusionarse con Jordan Tyson, con Chris Olave que mencionaba Diego, con Tyler Javier Jack que tuvo un Padín, muy yo buen tengo a mi primer amigo año, Javier Padín que es hincha de los New Orleans Saints, debe estar contento. y con su nuevo corredor Travis Etienne, que es a partir de ahora así se pronuncia a quien conocíamos como Travis Etienne, ahora pasa a ser Travis Etienne dicho por él mismo, así se pronuncia su apellido. Como el corredor de los Dolphins. Exactamente igual, la pronunciación es la misma.
Bueno, una cosa rarísima porque uno ve los dos apellidos escritos y no hay forma, pero cuando llegó a New Orleans dijo que estaba contento de volver porque él estuvo en LSU, estaba contento de volver al estado y que su apellido era Achan. Así que así le vamos a decir a partir bueno. de ahora. Nos vamos, Diego, ¿sabes a dónde? A Cleveland, otro de los equipos que tuvo dos selecciones y en este caso dos selecciones ofensivas. Bueno, Cleveland bajó del sexto al noveno por haber hecho ese trade con Kansas City que mencionábamos hace un rato, por el profundo que eligieron, y eligieron un tackle ofensivo, ¿no? Eh, Spencer Fano de la Universidad de Utah. Yo creo que el que debe estar más contento con esta selección es el corredor Quinshon Judkins, ¿no? Porque este es un muy, muy buen jugador en el juego terrestre, muy sólido para bloquear y va a ser seguramente el tackle izquierdo del equipo de Cleveland que tuvo, escuchá este dato, Mati, 14 tackles izquierdos titulares, 14 desde que se lesionó Joe Thomas, miembro del Salón de la Fama ya, en 2017. ¿Qué te parece ese dato? Una locura. Y sí, esta selección totalmente lógica. Cleveland renovó por completo su línea ofensiva. De los 5 titulares de la temporada pasada, no quedó ninguno. Entonces, ir a buscar un tackle era lo más lógico. Spencer Fano puede jugar en toda la línea. Quizás se alinee como guardia en algún momento de la temporada porque lo puede hacer. Puede jugar por izquierda, puede jugar por derecha. No sé si tiene el techo más alto. Quizás Mauigoa, que lo comentamos antes de los Giants, tiene un poquito más de potencial, pero Spencer Fano me parece que está más listo para jugar y la única duda con respecto a él y alinearse como tackle es el tamaño, es apenas más pequeño de los estándares del NFL, pero me parece que Cleveland se lleva un jugador muy bueno y muy lógico. Iba a decir, vos dijiste, el que más contento está es Quinshon Judkins, y yo pensaba, bueno, el mariscal debe estar más contento porque traje una protección, pero claro, los mariscales de Cleveland no tienen tiempo para estar contentos porque tienen tantos que tienen que pelear por un lugar en el roster. Todavía no se sabe quién va a ser, ¿no? Pero, me parece, por lo que me ha dicho alguien que conoce muy de adentro el equipo, como el alcalde Rafa, que el equipo está buscando, Rafa Hernández Brito me estoy refiriendo, que el equipo está buscando a darle la oportunidad, todas las oportunidades, escucha bien Mati, a Deshaun Watson. Vamos a ver. En el gran 2026 de John Watson, bueno, no quieren reconocer el error y cortar por lo sano alguna vez en su vida. Igual tampoco es que Shedur Sanders o Dylan Gabriel hayan inspirado mucha confianza para darles las riendas del equipo. Quien termine siendo el quarterback va a tener una buena noticia y es que sumaron a un receptor abierto también en este draft con la selección que originalmente era de Jacksonville Jaguars, la que traspasaron el año pasado los Jaguars para ir a buscar a... Se me fue el nombre del esquinero receptor, Travis Hunter, ahí está, perdón. Travis Travis Hunter, Hunter, ganador del Heisman. que Selección parece que que ahora va a ser solo originalmente, esquinero, ¿no? Va a ser sí, exclusivamente parece que esquinero. finalmente va a ser full time esquinero. Él dice que no, ya veremos qué pasa. Con la selección de Jaguars, Casey Concepción, receptor de Texas AM. Te doy un dato, Diego. ¿Vos sabés por Vale. qué le dicen Casey? No, no, no lo sé. Casey es porque su nombre es Kevin, su apellido es Concepción. Es decir, que cuando él, hasta él se refiere al mismo como Casey, cuando él dice Casey Concepción, se está diciendo Kevin Concepción Concepción. Es Claro, como Drake, Drake, May, May. Bueno, es el entiendo. mismo caso. Casey Bueno, Concepción, un dato. pero es lindo, eh, queda bien. Queda bien. Y me causa gracia cómo lo pronuncian en inglés, ¿no? A uno dicen Conception, otro dicen Conception, sí. Concepción, ¿viste? Todavía no saben. Bueno, ya cuando lo empecemos a conocer en la NFL va a quedar algún nombre estandarizado, ¿no? Pero es un jugador pequeño, entre comillas, no es de los receptores más grandotes, pero es una máquina de la yarda después de la recepción. Lo que hoy se necesita en la NFL. Yarda después de la recepción y bueno, ahí también lo vemos recibiendo pases largos, pero es un jugador muy versátil, una ardilla que digo yo, esos jugadores que reciben la pelota y no los puedes taclear, en campo abierto ni hablar, ¿no? Rezá en campo abierto que no te supere a la segunda línea de los linebackers porque los profundos no van a poder pararlo antes de que llegue a la zona de anotación. Es que los cambios de dirección y el cambio de ritmo que tiene son tal vez los mejores del draft. Una absoluta locura. Los cortes los hacen velocidad como si fuera nada.
ahí lo estamos viendo, para un lado, para el otro, totalmente escurridizo, eléctrico. Dicho por él mismo, puede jugar en equipos especiales, devolver patadas, devolver despejes. Te voy a decir una cosa más. Escribió una carta antes del draft, la subió a The Player, escribió una carta abierta en la que dice que es el mejor receptor del draft. No es noticia esto, no hace falta que se los diga yo. Los receptores tienen el ego bastante alto. No es un receptor abierto de la NFL si no cree que es el mejor receptor del draft. Está bien, está bueno que un atleta tenga confianza en sí mismo, ¿no? Pero estar diciéndolo así me parece más de fanfarrón, una palabra que usamos aquí en la Argentina, y quiere decir ¿cuál sería la traducción de fanfarrón, Mati? Uf. Alguien que, sí, sí, que exalta sus cualidades de una manera peyorativa, digamos. un poco como agrandado, Agrandado. canchero. Sí, exactamente. Pasemos, Diego, a las selecciones 11 y 12. Cambio, la 11 la tenía Miami, la 12 la tenía Dallas. Hicieron un trade entre ellos. Dallas subió al 11 a buscar a quién. Al profundo, al safety, Caleb Downs. Muy contentos estaban en Dallas con esta selección. Festejaron en el draft room de allí de Dallas. Un jugador muy inteligente, ofrece mucha versatilidad en esa defensiva y es muy duro. O sea, ¿para qué? También, completo. ¿Qué se puede esperar de un profundo si te puede marcar a los receptores? Si puede detener el juego terrestre y si los puede taclear con fuerza, sin que se les escapen cuando el receptor ya ganó el campo abierto, ¿no? Y con justa razón están contentos en Dallas. Para mi gusto, el mejor jugador de la clase, si me permiten llamarlo así, cayó hasta el 11 por el valor posicional, ¿no? Se sabe que los profundos no se suelen tomar alto en el draft, pero Caleb Downs es sencillamente excepcional. Es un jugador espectacular. Podría ser, Mati, si no contáramos posiciones, el mejor jugador del draft. ¿Sí? Definitivamente. Y les pido, busquen los videos de Caleb Downs y los desafío a encontrar alguna jugada en la que no haga lo que la jugada pide, en la que no haga lo mejor para el equipo, en la que quede mal parado, en la que no esté donde tiene que estar. Tiene unos instintos, un fútbol IQ excelente, así que Dallas tenía necesidades en defensa y llenar con Caleb Downs era el mejor escenario. Por eso, cuando vieron que pasó del 10, levantaron el teléfono, llamaron a Miami y le dijeron, ¿qué hace falta para que me des la selección número 11? Por más que Miami no iba a elegir probablemente un profundo, porque si no, claramente no se lo hubieran dado. Dallas dijo que no venga nadie a buscar a Caleb Downs, lo queremos nosotros, lo tienen, y lo complementaron, Diego, más tarde en el draft, bajando, hicieron un trade con Filadelfia, un rival divisional interesante. Después me parece mejor dejarlo para cuando hablemos de Filadelfia. Okay. Dallas bajó y se llevó a un cazamariscales, otra de las cosas que necesitaban. Mejoraron muchísimo su defensa. Contanos quién es Malachi Lawrence. Bueno, Malachi Lawrence de la Universidad de UCF, sí, de la Universidad de Central Florida, totalizó 19,5 capturas en las últimas 3 temporadas y es un pass rusher, un cazamariscales puro, ¿no? La pregunta es, ¿este jugador podrá hacer olvidar a Micah Parsons, de quien Dallas se tuvo que desprender? Porque no tengo dudas de que Jerry Jones quiere que Malachi Lawrence se convierta en el nuevo Micah Parsons y que todo el mundo diga, qué bien cuando lo tradeó y se lo sacó de encima para ahora tener este jugador que es más barato. Obviamente los novatos ganan menos que un jugador que ya tiene su segundo contrato, pero bueno, eso está por verse. Eso es lo que va a hacer que dentro de unos años analicemos esta selección y digamos, ¿fue buena o la verdad que fue un fracaso total? Son unos zapatos importantes para llenar. Malachi Lawrence, que es uno de esos jugadores que si alguien te decía en febrero, él se va en la primera vuelta, lo mirabas así y le decías, pero vos estás bien, Malachi, ¿quién? Bueno, sí. Desde febrero todo el proceso de draft fue muy bueno, sobre todo en las últimas semanas. Dicen que fue muy buena sus entrevistas con los equipos, que enamoró a más de uno y bueno, termina saliendo en la primera vuelta en la selección número 23, así que bien por él. Dicen que tiene un primer paso muy explosivo, que gana desde
el get-off sale en el momento que el centro mueve la pelota, ya está camino al mariscal de campo y con esa explosividad es que consigue capturas. Nos toca hablar de Miami, que fue precisamente quien le dio a Dallas la selección 11 con la que escogieron a Caleb Downs. Y Miami se llevó un tackle ofensivo, Caden Proctor de Alabama. Quizás alguno que sí al colegial lo recuerde por una recepción alineado como receptor abierto. Y es que este chico es colosal, colosal. Quizás no está tan refinado en su técnica, pero el potencial que tiene simplemente por su tamaño, y por supuesto no es un mal tackle, si no, no lo elegirían en el 11, pero el tamaño que tiene, la velocidad a la que se mueve, hacen que Caden Proctor sea un jugador con un techo altísimo. Si Miami acierta en esta selección, puede haber encontrado un tackle izquierdo, un tackle derecho también, porque puede jugar por ambos lados por mucho, mucho, mucho tiempo. Sí, también puede jugar de guardia, de jugador. Es muy bueno, es capaz, algo muy importante en un liniero defensivo, es capaz de mover a la gente, de sacar a un defensivo de lugar para hacer el hueco para el corredor. Por capacidad atlética es indiscutible. Este jugador, uno lo ve en los videos, tiene una capacidad atlética tremenda. Y es uno de los mejores en esta clase, si lo miramos solamente por ese lado. Ahora, Miami, que siempre Álvaro en este canal habla de cómo Miami construyó durante estos últimos años su línea ofensiva, donde querían linieros livianos, rápidos y que salieran rápido a bloquear en lo que se llama la corrida en zona, ¿no? Bueno, este es otro tipo de liniero ofensivo, donde es más grandote y tiene más presencia física que lo que veíamos hasta ahora. Veremos si esto le resulta a Miami, que recordemos, bajó una selección para conseguir 2 selecciones más de quinta ronda que las va a estar utilizando en el tercer día de este draft. Y después subió Miami, volvió a la primera vuelta. En realidad ella estaba en la primera vuelta, perdón, porque había hecho el trade con Denver en el que entregó a Jalen Waddell, pero subió, cambió con San Francisco para ir a buscar a Chris Johnson, esquinero, caso similar al de Malachi Lawrence. Hace un par de semanas no estaba muy en el radar, nadie te lo daba como un jugador de primera vuelta, subió mucho su stock de draft porque es un jugador que se puede alinear tanto por dentro como por fuera, tiene muy buen juego de pies, muchas veces incluso cuando pierde al receptor se recupera muy bien por esa capacidad de ir hacia los costados, ir hacia atrás, ir hacia adelante. Les voy a explicar la selección con un par de nombres, que si me permiten los voy a tener que leer porque era imposible que yo me acuerde de esto. Storm Duck, Juju Brents, Darrell Baker, Alex Austin, Marco Wilson, Jason Marshall, Ethan Robinson. Si conocen alguno de esos nombres, es probable que sean fanáticos, muy fanáticos de la franquicia de Miami, porque eso es todo el cuerpo de esquineros que tenían. Salir de este draft sin un esquinero o más, porque Miami va a seguir fichando esquineros, era un pecado capital. Como dice Álvaro, a eso los conocían en la casa a la hora de la cena, ¿no? Sí, y ni siquiera estoy tan seguro. Bueno, el nuevo entrenador en jefe, Jeff Hafley, de tendencia defensiva, de mentalidad defensiva o de rasgos defensivos, porque toda su vida se dedicó a esa parte del juego en la NFL, tiene un jugador que seguramente él eligió con su propio dedo. Selección número 13, la bomba de la noche, para mí el pick más interesante en cuanto al análisis en sí. Te lo dejo, todo tuyo, Diego. ¿Qué hizo Los Ángeles Rams, que tenía este pick por haber hecho el trade con Atlanta, ¿no? Que selecciona, primero empezamos a leer en redes, llegaban los mensajes, de que los Rams le habían anunciado a Matthew Stafford que con esta selección iban a ir por un mariscal de campo que no podía ser otro que Ty Simpson, ¿no? Porque a esta altura me parece que era el segundo mejor después de Mendoza y el disponible. Lo que pasa es que elegirlo con la selección número 12 es muy alto. Entonces esto me hace pensar varias cosas. Primero, que no hubo ningún equipo que quiso esa selección para hacer un trade down, ¿no? Que era lo Seguramente, más factible seguramente. y lo más, el negocio, el mejor negocio para los Rams. Segundo, me hace pensar, ¿qué pasa con la espalda de Matthew Stafford?
El año pasado, Matthew Stafford jugó muy bien, tuvo una temporada tremenda, ya lo vimos. Y no tuvo ese problema con la espalda que sí le habíamos visto en años anteriores. Una de dos, o esa espalda está peor o va a anunciar que se retira rápidamente. La tercera opción, que me parece que es la más lógica en todo esto, es que el approach de los Rams es, traigamos a este chico que aprenda detrás, se siente y aprenda detrás Lógicamente. de Matthew Stafford y que sea nuestro quarterback del futuro, ¿sí? Pero elegir a un quarterback que va a ser suplente tan alto en el draft, simplemente hizo que los que estén detrás de ellos, los equipos que estuvieran detrás de ellos en el orden, aplaudieran. Se abrazaron todos en el War Room, que una anécdota divertida sobre el War Room, porque hoy los vemos, las salas de guerra llenas de teléfonos, de televisores, los boards, y justo el otro día leí cómo eran en la década del 50 los drafts, y les voy a dar Pizarrón. unos segundos, no, pero les voy a dar unos segundos para que piensen cuál era el objeto más importante que llevaban los scouts a Filadelfia, donde se celebraba típicamente el draft tarde en la década del 50. A ver si se te ocurre. ¿Los scouts estás hablando? Los que iban a hacer las selecciones, el delegado de cada equipo que iba a hacer las selecciones o junto con su equipo de scouts. Monedas de 25 centavos, quarters. ¿Por qué? Para hacer Porque no llamadas. había tanta información y claro, quizás en el medio del draft tenían que ir a un teléfono fijo, colocar la monedita y llamaban a entrenadores colegiales y le decían, necesito un liniero ofensivo, ¿quién es el mejor al que te enfrentaste? Entonces iban todos con muchos quarters, muchas monedas de 25 centavos para hacer los llamados. Yo creo que la selección Ty Simpson hay varias cosas que analizar. Primero lo que decías del trade down. Creo que el único caso en el que se me ocurre que no hayan explorado un trade down, es decir, después de ellos venía Baltimore y Tampa Bay, que vamos a estar hablando. Baltimore tiene a Lamar Jackson, Tampa Bay a Baker Mayfield. Claramente ninguno de ellos iba a buscar quarterback. En el 16 estaban los Jets. Entonces, si ni Baltimore ni Tampa quería subir, quizás a Rams le dio miedo que Jets termine eligiendo a Ty Simpson y por eso no se fueron más para abajo, porque Jets era uno de los equipos que se rumoreaba que iba a elegir. Ahora, comparto en que usar la selección número 13 del draft para un quarterback que probablemente no va a jugar nada este año, posiblemente tampoco juegue el año que viene, salvo que a Rams tengan la certeza de que Matthew Stafford hasta aquí ha llegado, se retira después de temporada, probablemente tampoco va a jugar el año que viene y después va a tener tan solo 2 temporadas antes de que Rams decida si quiere levantar la opción de quinto año o extender su contrato. Me parece algo bastante arriesgado. Es un plan de sucesión para Matthew Stafford, como vos decís, está con el problema en la espalda, no sabemos bien cuánto le queda. Es un plan de sucesión arriesgado, porque es un activo muy importante el que invirtió con la selección 13. Sí, además me parece que no tiene las mismas características en el juego, ¿no? Ty Simpson es pequeño, entre comillas, para la NFL, 1,85 m de altura, lo cual trae preocupación, o por lo menos a uno lo hace pensar, bueno, ¿cómo será su durabilidad, no? Porque va a recibir golpes, va a ser capturado. Acá Los Ángeles quiere que este jugador se prepare, aprenda la ofensiva de McVay, que sabemos que es un maestro en todo lo que es el juego ofensivo, y que cuando le llegue el turno pueda ser el sucesor de Matthew Stafford, que sabemos que es un Hall of Famer, no queda ninguna duda, ¿no? Y bueno, si uno mira las estadísticas, 28 pases anotadores, 5 intercepciones esto es la última temporada, ¿no? Me parece que jugó la final de la conferencia con Alabama, pero repito, me parece que los Rams podrían haber conseguido este jugador más abajo. Podría haber pasado eso que vos estás mencionando, Mati, de otro equipo como los Jets o cualquier otro que quisiera ir por un quarterback, pero no es un prospecto del que uno diga, uy, si me lo pierdo, uy, qué mal que va a ser esto, ¿no? Eso es lo que me pasa. Yo te digo por qué viene mi creencia de los Jets. Nadie había anticipado que Jets podía elegir a Kenyon Sadik. Entonces, se me ocurre que hay una posibilidad de que Jets tenía pensado elegir a Ty Simpson en el número 16.
y Rams se le adelantó y por eso terminaron Sadik. Todo especulaciones, quizás en algún momento nos enteremos. A mí lo que me pasa con la selección de Rams es, a ver, Ty Simpson es un jugador muy talentoso, un diamante en bruto, si se quiere, falta mucho pulir, tiene poca experiencia en colegial, jugó pocos partidos, hay poco material sobre él, muchísimo talento, por lo menos lo que mostró en esos pocos partidos es un potencial muy alto y si hay alguien que se lo puede sacar es justamente McVay, pero me parece un poco inconsistente con haber entregado una selección de primera vuelta para traer a Trent McDuffie, decir vamos por todo, poner todas las fichas a ir por el campeonato y honestamente usar una selección 13 para un jugador que este año no te va a aportar, salvo que a Matthew Stafford le pase algo que ojalá no sea el caso. Me parece que Rams tenía otras alternativas buenas, quizás un receptor. Puka Nacua está envuelto en unas situaciones extra futbolísticas medio extrañas, no sabemos bien cuál es su estatus de cara al juego, no debería afectarle, pero todo lo que está pasando hace pensar que quizás un poco pueda bajar su rendimiento. Davante Adams también ya va de salida, entonces creo que se podía haber aprovechado mejor esa selección, pero bueno, sabes lo que dicen, el mejor momento para buscar un mariscal de campo es cuando no necesitas uno. Sí, pero hay otra cosa que hay que agregar que no hemos mencionado, y es que no tiene mucha experiencia este jugador. Creo que titularizó 15 o 16 partidos. Y eso es muy importante. Que no haya titularizado partidos a nivel colegial quiere decir que el movimiento de estar lanzando el pase con presión en la cara y qué sé yo, la tuvo en muy contadas ocasiones. Apenas 15, estoy diciendo, o 16 partidos. Es menos de una temporada de NFL. ¿Sí? Yo recuerdo cuando hace unos años los Niners entregaron el oro y el moro para subir a la posición número 3, intercambiando con Miami, para elegir a Trey Lance. Trey Lance venía con la misma falencia. No tenía experiencia a nivel colegial. Había jugado muy pocos partidos en su universidad y eso hizo que cuando también se lesionó y demás, ¿no? Pero cuando le tocó jugar no tenía la experiencia. Y el tener la presión encima, lanzar el pase, lo tenés que ver 1000 veces antes de llegar a la NFL. Veremos qué pasa con este muchacho Ty Simpson, que no decimos para nada que no pueda llegar a ser un gran mariscal de campo, un titular en la NFL, pero para que eso suceda, de aquí hasta allí va a correr mucha agua bajo el puente. De hecho, yo creo que si hay alguien feliz esta noche es Ty Simpson. Cayó en el mejor lugar, creo yo, que podía caer, porque no va a tener la presión de ser titular de inmediato, porque cae con un mariscal de campo que para mí va a terminar en el Salón de la Fama, que ha ganado en postemporada, que ha estado mucho tiempo en una franquicia poco exitosa como Detroit, cuando estuvo él, una exitosa como Los Ángeles, con un coach espectacular, con armas por todos lados. Entonces, creo que Ty Simpson está muy contento. Como digo, este año no lo sabremos todavía si fue acertado o no. Lo único que sí digo es qué pasa si Rams otra vez pierde en final de conferencia o por ahí. No sé si no se van a lamentar no haber utilizado ese pick para alguien que pueda contribuir a ese anillo sabiendo que esa ventana con Matthew Stafford se está cerrando. Pasemos porque yo les dije, este era el pick, el que más daba para hablar era el de Ty Simpson y lo podríamos analizar un programa entero. Vamos a Baltimore, un pick que para mí no da mucho para hablar porque necesitaban un liniero ofensivo interior después de las partidas de Linderbaum y considerando además que sus guardias habían estado bastante flojos, quizás el punto más bajo del equipo en 2025. Olaiva Vega Ioane o Vega Ioane directamente era el mejor de la clase y Baltimore le cayó al 14, no se movieron y como nos han acostumbrado esta gerencia, buscan al mejor jugador disponible, en general en una posición de necesidad. ¿Qué decirles de Ioane? Un tren inferior espectacular, muy fuerte, muy rápido, bloquea con una técnica exquisita con las manos en el primer nivel, en el segundo nivel, puede hacer todo tipo de jugadas de pull y se me fue la palabra, pero entienden a lo que me refiero, que puede salir a bloquear hacia los costados, puede salir a bloquear hacia adelante. Movimiento, salir a bloquear cuando el corredor va por el costado, por la línea de banda. Tiene mucha potencia, un buen balance. Para esos cuerpos gigantes, tener ese balance es imprescindible. Le encanta otra vez lanzar rivales al piso.
Es un gran bloqueador usado, lo vimos en Penn State en algunos videos que lo usaban hasta en motion, como para salir a bloquear, o sea, alineado directamente como un fullback, ¿sí? Y bueno, eso es lo que demuestra la capacidad que tiene de moverse como un jugador con un cuerpo no tan grande como el que él tiene, ¿no? Es una selección clásica de los Rams, perdón, de los Ravens, el talento me parece mejor disponible que tenían en ese momento y fueron y lo buscaron. Tenemos que también tener en cuenta que la línea ofensiva de los Ravens sufrió la pérdida en la agencia libre de su centro Tyler Linderbaum y eso hace que por ahí dijeran, bueno, tenemos disponible este guardia, no es un centro, pero nos va a venir bien para los huecos que podamos llegar a tener en esta temporada en la línea ofensiva. Yo me pregunté hasta cuándo iba a caer Ruben Bain Jr. y fue hasta el 15 cuando Tampa Bay seleccionó esta máquina de presionar al quarterback. Diego, ¿cómo es que un jugador que en algún momento se dijo que podría ser la segunda selección después de Fernando Mendoza termina cayendo al puesto número 15? Los bracitos cortitos, dicen que tiene bracitos cortitos. Puede llegar a ser el robo del draft ¿sí? Es un gran jugador que tiene solamente esa falencia, pero se habló tanto de eso, tanto de eso. ¿Qué pasa con tener brazos no tan largos? Y bueno, que a la hora de taclear puede dificultarse un poco esa tarea. Pero cuando un jugador tiene inteligencia, tiene la capacidad de saber ubicarse en el campo de juego, sobre todo de saber encontrar esos ángulos para atacar, sobre todo cuando viene el corredor rival, me parece que eso queda un poco de lado. Lo que hay que mirar en este jugador, y en todos los jugadores obviamente, es lo que pueda demostrar el resultado que puede dar dentro de la cancha, ¿sí? Más allá de si tiene un dedo más, un dedo menos, o si mide una pulgada más o una pulgada menos la distancia que hay entre el hombro y la punta de los dedos de la mano. Exactamente, y se contorsiona de una forma espectacular. Por eso no se notó en colegial el tema este de los brazos cortos, que dicho sea de paso, dio por debajo de la medición mínima que buscan los equipos de la NFL. Pero es tan productivo, tan bueno, tan refinado en su técnica, que justamente para que un jugador con esa medición de brazos se vaya en el 15 es porque es realmente muy bueno. Busquen los videos de él jugando, pone presión al mariscal de campo. A ver, hay que ver si se termina notando el tema de los brazos cortos en la NFL, porque hay millones y millones de casos de jugadores muy productivos en colegial que llegan a la NFL y no dan la talla. Pero si es un buen jugador de fútbol, Mati, va a jugar bien. Es lo que, yo creo que sí. Yo creo que hay equipos que en la NFL pecan de exceso de mirar esos números del combine o esos números. ¿Qué hace dentro de la cancha? Miren el video, ¿sí? Miren el video. ¿Qué es lo que hace dentro de la cancha? ¿Es productivo? ¿Consigue tacleadas? ¿Tiene explosividad? Bueno, eso es lo que hay que mirar en un jugador y me parece que repito, puede llegar a ser el robo del draft. Porque es puede ser el robo del draft. Por talento, si sacamos esa condición de que por ahí los brazos no son tan largos, podría haber sido top 10, top 10, ¿no? Y los Buccaneers lo están agarrando en el puesto número 15. Sí, yo te lo dije cuando empezamos a hablar de él. Hubo momentos en los que se mencionó como una opción en el número 2 detrás de Fernando Mendoza y terminan agarrando en el 15, así que claramente es uno de esos jugadores que quizás de aquí a 8 o 10 meses estamos hablando diciendo, pero ¿cómo es que este chico cayó hasta el 15? Bueno, los bracitos cortitos nomás. De la selección número 16, Kenyon Sadiq, el ala cerrada de Oregon, ya hablamos cuando hablamos de los Jets. Pasamos a los Detroit Lions, se llevaron a Blake Miller, tackle ofensivo de Clemson, y una selección bien al estilo de Detroit Lions. Cuando llegaron a final de conferencias algunos años, lo hicieron apoyados en una línea ofensiva espectacular. Blake Miller era el mejor disponible en la posición en esa altura del draft. Es un jugador con muchísima experiencia, que no se pierde ningún partido. Quizás no tiene un techo tan alto como otros jugadores que mencionamos o de los que vamos a hablar más tarde, pero la verdad es que es de los jugadores más seguros, y lo digo entre comillas porque no hay jugadores seguros en ningún draft de la NFL. No. Hay jugadores seguros, pero Blake Miller es de los que más se acercan. Es un jugador con muchísima técnica, con muchísima experiencia, con jerarquía, y creo yo que Detroit fue por la segura.
54 titularidades seguidas. Le preguntaron en un momento a Blake Miller, ¿cuándo fue la última vez que no jugaste un partido? Que te ausentaste. Se puso a pensar, en college no, en la secundaria. Parece que, no me acuerdo, no me acuerdo, dice directamente. Bueno, eso lo mencionábamos con otros jugadores antes, ¿no? Que por ahí tenían esa bandera roja de las lesiones potenciales que pudieran llegar a tener. Este jugador por lo menos viene con todo lo contrario. Bandera verde, no me lesiono, estoy disponible y la disponibilidad, repetimos, es muy importante en el deporte. Y mencionabas de Ty Simpson, solo 15 titularidades, 15 contra 54, es decir, 3 veces y media. Pero Mati, es eso. Obviamente que en la NFL el talento es diferente, te vas a encontrar contra otro montón de diferentes cuestiones, no solo otros atletas, otros esquemas y demás, ¿no? Pero este es un jugador plug and play, lo van a poner tackle derecho directamente para que juegue el primer partido. La primera semana va a ser el tackle derecho del equipo. Sí, y bueno, con Penei Sewell y Blake Miller tienen anclada esa línea ofensiva por largo rato. Los invito a ustedes, jueguen 54 partidos de lo que ustedes quieran y les aseguro que van a mejorar un montón. Se van a dar cuenta en dónde tienen que mejorar, en dónde tienen que pulir algunas cosas y lo van a hacer porque 54 partidos es muchísimo. Rival divisional de los Detroit Lions, Minnesota Vikings. Otra selección que me sorprendió mucho porque jamás esperé que Minnesota elija un tackle defensivo. Caleb Banks de Florida, Diego. No nos esperábamos, tanto no lo esperábamos, que no tenemos preparada la plaquita con su fotito y sus estadísticas. Cuando lo empezamos a buscar, no está. Véanlas en nuestras redes porque Mati las estuvo publicando, todas estas que estamos usando. Hemos puesto entre 10 y 12, 13 de cada grupo de posición de este draft. Jugadores que la mayoría todavía no fueron seleccionados porque pasó solamente la primera vuelta, solamente 32 jugadores ya saben dónde van a estar jugando, así que queda mucho todavía por verse, pero no lo encontrábamos. Y es una... ¿Viste esa frase que en Estados Unidos se dice mucho, boom o bust? ¿No? O sea, este Totalmente. jugador o es un fenómeno que solamente los Vikings vieron que era un talento que no podían dejar pasar, o directamente pasa a ser el hazmerreír el año que viene, cuando todo el mundo vea que este jugador no funcionó, de toda la liga. Veremos. Es que Veremos dentro de unos años cualidades, porque nadie, realmente, no solamente nosotros, nadie esperaba que este jugador fuera seleccionado en primera ronda. por cualidades entiendo que es lo que busca Minnesota con Caleb Banks. Tiene muchísimo potencial, es gigantesco, para la carrera es prácticamente poner una pared, pero es muy inconsistente, tiene problemas de personalidad, tiene problemas de esfuerzo. De lesiones, Entonces, Mati. Jugó solamente 3 partidos el año pasado. Pero, Kevin O'Connell dijo que el coach de línea defensiva, Ryan Nielsen, y él mismo estuvieron muy involucrados en todo el proceso, averiguando y viendo todo el tema médico. Así que me parece que esa preocupación para ellos no existe. Es un jugador que tiene antecedentes de lesiones, solamente 3 juegos en 2025, así que veremos, porque yo me cuando descoloco un juega poco. colapsa la bolsa, es rápido, uno lo ve moviéndose, pero cuando juega y cuando no juega, no lo vemos nada. Me descolocó un poco la selección de Caleb Banks, no voy a mentir. Yo creo que temprano en la segunda vuelta era lo más temprano que lo podía ver saliendo, quizás entre el 33 y el 40, pero primera vuelta. Y encima Minnesota, que tenía otras necesidades también, yo estaba prácticamente seguro que iban a ir por un profundo, por un esquinero. Pero bueno, así es el draft del NFL, ¿no? Por algo yo estoy sentado aquí y no en la sala de guerra de Minnesota. Por eso Nos estamos acá mudamos. hablando como si supiésemos, Mati. Exactamente. Nos mudamos a Carolina, otra selección que no necesita mucha explicación, tackle ofensivo, Monroe Freeling. A ver, corrida de linieros ofensivos, se fue Spencer Fano en el 9, se fue Mauigoa en el 10 y se empezaron a ir todos. Llegamos al 19. Monroe Freeling, mucho talento, poca experiencia. Poca experiencia.
a ver, lo comparamos con Blake Miller que hablamos hace rato, 17 partidos menos, una temporada menos. Otro jugador que hay algunas dudas respecto de su piso en este caso, no de su techo, porque el potencial está y puede terminar siendo un tackle Sí, muy bueno. exactamente. Lo Pero que pasa es que puede, me. Sí, perdón, sí. no, pero te iba a decir, puede ser lo contrario a lo que decías de Blake Miller del plug and play. Bueno, quizás si lo ponen muy Claro. temprano, este chico la puede pasar mal y puede quedar expuesto. Bueno, eso mismo iba a decir. Lo van a. Me parece que este es un jugador que dijeron, estamos en la posición 19, ¿cuál es el mejor jugador rankeado en nuestro draft board? Vayamos por él, lo desarrollamos, tenemos confianza en que podamos hacerlo, lo desarrollamos y que en el futuro pueda ser un titular en este equipo. No va a jugar en este primer año. No creo que juegue, pero uno nunca sabe porque la NFL aparecen las lesiones, aparecen los traspasos y de repente quizás el chico está un poco más listo de lo que esperamos y lo mandan a la cancha. Llegamos al momento más divertido del draft que son las selecciones 20 y 21. ¿Por qué? Mm. Voy a explicar esto bien. La selección número 20 originalmente la tenía Dallas Cowboys gracias a los Packers, el traspaso con Micah Parsons. La selección número 21 la tenía Pittsburgh Steelers, local en el draft, que se celebra en Pittsburgh este año, por supuesto. ¿Qué pasa? Pittsburgh sabía que Dallas iba a elegir defensivos, como terminó pasando con Malachi Lawrence en el 23. Entonces, viendo el board, dicen, nos llegó Mackay Lemon, nos llegó el receptor que queríamos. ¿Qué hace Pittsburgh? Levanta el teléfono y le dicen a Mackay Lemon, Mackay, en cuanto elija Dallas, entregamos la tarjeta, vas a ser un Pittsburgh Steelers. Mientras tanto, mientras se ocurría ese llamado, Dallas Cowboys le traspasa la selección número 20 a Philadelphia Eagles, rival divisional. Philadelphia Eagles levanta el teléfono y a quién llama a Mackay Lemon, pero Lemon estaba hablando con Pittsburgh y no lo podían atender. Me he ocupado. Entonces, Pip, 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 pip. parece el guión de Draft Day esto. Parece una secuela de Draft Day. Entonces, una vez que Mackay Lemon corta con Pittsburgh, logra comunicarse con Filadelfia y le dicen, muchachito, te vienes para aquí a hacer dupla con Devonta Smith. AJ Brown seguramente se va a ir de Patriots. El Bueno, 1 de junio lo van a tener en Foxborough. En otro momento le dedicamos un video a lo que está pasando con Patriots, con Bravel, las periodistas. Da para un video aparte. No podemos, perdón, no podemos hablar en la noche del draft de eso. Pero bueno, Mackay Lemon, uno de los receptores más productivos del draft, termina en Filadelfia. Creo yo que si se iban a deshacer de AJ Brown, y ya todo el mundo lo sabe, esto es un secreto a voces, era lo que bueno, tenía sentido. me parece que más allá de lo de AJ Brown, que ya sabemos que no va a estar jugando en Filadelfia la próxima temporada, me parece que este jugador es otro tipo de jugador. Es un jugador para jugar en el slot, también de conseguir yardas después de la recepción, ¿sí? Y que me parece que va a ser buena mancuerna con Devonta Smith, ¿no? Inclusive, no sé si no va a tener más targets que aquel, ¿no? Porque es un jugador que le tiras un pase cortito y él te hace magia con eso. Te hace magia, se escapa. Es el típico receptor que está de moda ahora en la NFL. Le tiran el pase, se escapa. Y todo lo contrario de AJ Brown. Un receptor de posesión, que se le dicen, ¿no? De grandote, de pelear las pelotas divididas. Pero bueno, me parece que es una buena selección de Pittsburgh, iba a decir, de Filadelfia, y hubiese sido también una muy buena selección de Pittsburgh. Ya vamos Sí, a ver lo que manos nos cuenta Álvaro, de... porque Álvaro Martín está ahora en Pittsburgh en el draft. No está con nosotros porque está trabajando con los Steelers. Ustedes saben que él es narrador del equipo y trabaja con el equipo y está siempre haciendo notas con los jugadores y demás, pero no va a estar contando toda la intimidad de cómo fue ese llamado. Sí, para cerrar, Mackay Lemon, ¿qué más les puedo decir? Manos de primer nivel, elusivo con el balón una vez que lo agarra, corre rutas muy suaves, no sé cuál es la traducción de crisp, que es como le llaman en inglés, pero muy bien pulidas, creo que es un muy buen jugador para Filadelfia. Veremos cómo le va con Jalen Hurts, que dicho sea de paso, vayan a ver, subimos un video hace poco aquí en este mismo canal hablando de los problemas que ha tenido Hurts con sus coordinadores ofensivos.
¿Qué pasa con Jalen Hurts? Ojo este año con Jalen Hurts. No, lo que te iba a decir, Mati, que Mackay Lemon, muchos lo daban hasta que podía haber llegado al número 5 por los Giants. Se habló de eso en todas estas semanas. Sí, hay mucha gente que lo tenía por encima de Jordan Tyson. Totalmente. Y termina cayendo de la 5 potencial a la 20. ¿No? Es una caída abrupta y Filadelfia quedó, no. Hagamos un trade, un traspaso con nuestro rival divisional y yo no creemos, ¿no? Que ellos supieran que estaba Pittsburgh ahí por seleccionarlo, pero sí olfateaban que mucho más no iba a caer, ¿no? Entonces se adelantaron, ascendieron y lo consiguieron. Yo honestamente pensé que no pasaba de Los Ángeles Rams, pero bueno, pasó, fueron con Ty Simpson, ya lo analizamos. Y quiero decir una sola cosa más, me parece un poco extraño hacer traspasos con tus rivales divisionales, porque si este chico Mackay Lemon resulta ser un grandísimo jugador, ¿cuánto le van a recordar a Jerry Jones este traspaso? Y yo sé, alguno me dirá con justa razón, un equipo tiene que hacer lo mejor para ellos, sí, lo mejor para ellos. Si a Dallas le servían las elecciones, bueno, ¿cuánto le sirven las elecciones si Mackay Lemon termina siendo un gran receptor para Filadelfia y lo terminan sufriendo los Cowboys? Si lo van a recordar bastante. ¿Qué hizo Pittsburgh entonces? Con Lemon fuera del tablero, fueron por un tackle ofensivo, la vieja y confiable, la opción segura, buscar protección para tu mariscal de campo. En este caso, en forma de Max Igianachor. ¿Y por qué digo en forma? Porque la forma de Max Igianachor es inmensa, señores. Una montaña humana. Es un camión con acoplado. Y lo más impresionante de este muchacho es que para el tamaño que tiene, la velocidad a la que se desplaza es absurda. La relación tamaño y agilidad, movimiento, totalmente ridícula. Es uno de los jugadores que les prometo tiene el techo más alto de la clase porque empezó a jugar fútbol americano hace relativamente poco. Por eso está muy crudo todavía en su técnica, muy crudo todavía en entendimiento del juego, pero por cualidades físicas, Igianachor puede terminar siendo tranquilamente, me animo a decir, uno de los mejores tackles ofensivos de la historia. No, de la historia, wow. Bueno, te digo que empezó a jugar fútbol americano tarde porque era jugador de baloncesto, ¿sí? Tiene experiencia en eso. ¿Y qué es lo que hizo Pittsburgh? No conseguimos a nuestro receptor. Bueno, vamos a hacer lo que venimos haciendo en los últimos años, porque los Steelers eligieron a un tackle ofensivo 3 veces en los últimos 4 drafts, con Omar Khan, su gerente general, al frente. En 2023, con el pick 14, eligieron a Broderick Jones. En 2024 a Troy Fautanu y ahora eligen a Igianachor de Arizona State con el número 21, con lo cual el consuelo, me parece que el premio consuelo por no haber conseguido a Mackay Lemon me parece que no es malo tampoco. La pregunta es: ¿protección para quién? ¿Será para Aaron Rodgers? Yo creo que sí. ¿Será para Will Howard? No lo sabemos todavía. Veremos quién termina siendo el mariscal de campo de Pittsburgh. Pasamos a la selección número 22, Los Ángeles Chargers, Akeem Mesidor. Otra que me parece tampoco da para mucho análisis. Jugaba junto a Ruben Bain en la Universidad de Miami. Llegó hasta el número 22 por un solo motivo: la edad que tiene, 25 años. Para un jugador novato es directamente un veterano, ya a los 25 años. Tiene algún historial de lesiones también, pero jugador muy técnico, jugador efectivo contra la carrera, que le puede llegar al mariscal de campo, se puede alinear a lo largo de toda la línea defensiva. Me parece una muy buena selección. Sí, me parece que es el típico jugador que le gusta a Jim Harbaugh, ¿no? Así que Sí. veremos. Me parece que Como es otra digo, de esas selecciones seguras que decimos son seguras. No hay nada seguro en esto, pero digamos que hay cero riesgo en esto. Es sí. como que este jugador va a funcionar. De lo más parecido a algo seguro que van a encontrar en el draft, Akeem Mesidor. A ver, es un poco raro que cuando termine su contrato de novato va a tener 30 años, es un poco raro. Pero con el NIL en el fútbol colegial, acostúmbrense porque cada vez va a haber más jugadores que pasen más tiempo en colegial y terminen saliendo más tarde. Selección número 23, vamos a contar qué es el NIL. Bueno, los jugadores universitarios ahora pueden
hacer usufructo de su imagen y semejanza, ¿no? Que, como se dice, Exactamente. de su nombre, imagen y semejanza, eso es lo correcto, y cobran mucho dinero. Entonces hay muchos jugadores, no solamente de fútbol americano, sino que de otros deportes, de baloncesto y de muchos otros deportes, que dicen, no me voy a las filas del profesionalismo, me quedo aquí porque gano mucho dinero y no tengo ese riesgo de que me puedo llegar a lesionar y se me termina mi carrera pronto, ponerle en la temporada de rookie, ¿no? Se aseguran dinero antes de ser profesionales. NIL, Name, Image and Likeliness, nombre, imagen y semejanza, como bien decía Diego. Selección número 23, ya hablamos, Malachi Lawrence a los Cowboys. Número 24, Casey Concepción a los Browns, también la comentamos. Número 25, Dillon Thineman, safety a Oregon. Diego, si me permitís, uno de mis prospectos favoritos. Es un jugador igual para mí. Completísimo. Y cuando dije que me sorprendió lo de Minnesota es porque estaba prácticamente seguro que Dillon Thineman terminaba en Minnesota, que si me estaba ahí disponible en el 18 lo iban a elegir. A ver, puede jugar por todo el campo. Es algo parecido a lo que vimos el año pasado con Nick Manwari en los Seahawks o con Kyle Hamilton en Baltimore. Bueno, se puede alinear por todo el campo. Intercepta, fuerza balones sueltos, taclea. No sé, ¿qué quieren que presione al quarterback? También lo puede hacer. Thineman es un jugador muy completo y creo que Chicago tiene que estar muy contento. Va como un rayo. Es impresionante. Va como un rayo. La verdad que es una muy sólida selección por parte de Chicago y me parece que no, debe estar entre las 5 mejores selecciones de esta primera vuelta para mí. Si miramos el contexto, ¿dónde fue? ¿No? Porque fue elegido en la posición número 25, un jugador que por talento tendría que haber sido elegido mucho más arriba. Yo les digo que si Jets lo elegía con el número 16 no me quejaba ni un poco. Chicago se lo lleva en el 25. Una vez más, podemos estar equivocados, además no somos scouts, si no estaríamos en Pittsburgh con los equipos, pero creo que los dos coincidimos acá en que Dillon Thineman es una grandísima selección y me parece que en Chicago todos están muy contentos. De hecho, fue un pick que tardaron nada en entregarlo porque en cuanto vieron que estaba disponible, plum, venite para Chicago a reforzar una defensiva que el año pasado creo que le faltó un poco de jugadas grandes. Dillon Thineman trae eso. Número 26, originalmente de los Buffalo Bills, traspasada a los Houston Texans. ¿Y qué hizo Houston? Protección para el mariscal de campo. El problema que vienen teniendo hace cuánto tiempo. ¿Cuántas veces hablamos de Houston y Stroud y decimos que tienen que mejorar la protección? Bueno, ahora también tienen que mejorar Stroud, porque lo que hizo en los playoffs fue desastroso. Pero Keelan Rutledge de Georgia Tech, un liniero ofensivo interior, una selección que hace absoluto sentido porque Texans viene sufriendo este mismo problema que comentaba, la línea ofensiva hace mucho tiempo y tienen que dedicar todos los recursos posibles a intentar solucionarlo. Así es. Houston asciende 2 posiciones en el traspaso que hace para conseguirlo. Me parece que viendo que en la 27 le tocaba seleccionar a San Francisco, que después se desprendería de esa selección, ¿no? Con otro trade que hiciera que iba a hacer con Miami, pero este es un ejemplo de cuando los equipos saltan solamente a un equipo porque tienen mucho temor de que se lo vayan a sacar. Y bueno, esto lo que demuestra es que el equipo tiene mucha confianza en lo que le puede dar este jugador, que tiene, me parece, un tamaño ideal, un jugador prototípico para lo que se busca en esta posición, y me parece que puede ser un ancla muy fuerte en esta línea ofensiva del equipo de Houston. Sí, con Vega y Ioane fuera del tablero, Rutledge, Emmanuel Preñón, Chase Bisontis eran los mejores linieros ofensivos interiores que quedaban. Claramente Rutledge el de la preferencia de Detroit y por eso lo fueron a buscar. El 27 ya dijimos, Miami se llevó a Chris Johnson. Número 28, por si faltaban irse linieros ofensivos en este draft, New England Patriots. No vamos a hablar del técnico, ya lo dije. Si quieren que hagamos un video contando la situación de Vrabel, déjenlo en los comentarios y veremos qué se puede hacer a lo largo de esta offseason, pero es demasiado complejo y demasiadas cosas que analizar para meternos en este momento. Así que, porque aparte todos los días sale algo nuevo, ¿no? Sale algo nuevo que se conoce ahora, pero que viene de hace años, pero son cosas muy, muy, muy pesadas ya, directamente. Muy pesadas. Yo no sé si Vrabel
empieza la temporada, mira lo que te digo. No, no. Yo dije que no vamos a hablar, pero es imposible quedarse callado, porque hay gente que se mata juntando creativos para conseguir un guión para una telenovela y acá nos los dieron totalmente gratis. Por eso la NFL nunca va a ser igualada, pero bueno, New England tenía la selección Déjenme número... comentarios. Si quieren un video en el que expliquemos eso, déjenlo en los comentarios. A Álvaro no le va a gustar mucho, pero si lo piden, lo Pero piden. bueno, si lo piden ustedes, nosotros nos debemos a ustedes, así que si quieren escucharnos hablar de Bravel, lo haremos. Como decía, Patriots, selección número 31 por ser subcampeón del Super Bowl, sube al 28 a buscar a quién, a Caleb Lomu, tackle ofensivo de Utah, otro que puede jugar por toda la línea ofensiva y otra selección que no necesita mucha explicación. Miren lo que le pasó a Drake May, no solo en el Super Bowl, sino a lo largo de todos los playoffs, en especial por el costado izquierdo, y dense cuenta que Patriots necesitaba linieros ofensivos. Está bien, necesitaban otras posiciones como edge, puede ser, wide receiver, puede ser, pero un liniero ofensivo era lo prioritario. Y creo que después de Caleb Lomu sí hay una caída bastante grande con respecto a lo que habrá después. Me parece que se explica sola. Diego, ¿algo que quieras decir sobre Lomu? No, sobre el lomo y sobre la estrategia de los Patriots, que están evidentemente fortaleciendo la línea ofensiva porque trajeron también en la agencia libre a Leisha Vera Tucker, ¿no? También. Así que me parece que es un equipo que dijo, vamos a fortalecer esto que fue una falencia en el Super Bowl, lo vimos, ¿no? Me parece que se vio totalmente superado por la línea defensiva de Seattle y que terminan perdiendo el partido en gran parte por eso, ¿no? Entonces tomaron la decisión en esta offseason de fortalecer la línea ofensiva y Lomu lo que hace es justamente ser una decisión más en ese plan más grande. Y además todo parece indicar que el tema del wide receiver está solucionado con AJ Brown. No es oficial, pero por todos lados el reporte es que el 1 de junio van a hacer ese traspaso entre Filadelfia y Nueva Inglaterra. Selección número 29, Kansas City Chiefs, Peter Woods. De hecho, ¿por qué no hablamos de Peter Woods cuando hablamos de Kansas City? Creo que es el único que no hablamos cuando nos tocaba. Bueno, tackle defensivo. ¿Para qué, Diego? Para fortalecer el centro de la línea defensiva de Españolo. Es un jugador disruptivo también, que penetra la bolsa, y cuando antes decíamos de los linieros ofensivos que les gusta mover jugadores rivales defensivos, a Peter Woods no lo van a poder mover. Realmente, nadie lo puede mover. Él cuando se planta ahí entre el centro y el guardia va a penetrar, si no le van a tener que hacer doble team, así que me parece una muy buena también selección por parte de Kansas City, que está yendo en este draft, por lo que estamos viendo, por lo menos en el principio, a fortalecer toda su defensiva, ¿no? Y ya no va a tener que ser más un unipersonal de Chris Jones por ahí, por el centro de la defensiva. Claro. Además le dan a dar descanso, suman profundidad en la posición. Me parece que otra selección que tiene muchísimo sentido, Peter Woods. Me parece que Kansas, como siempre suele hacerlo en el draft, hizo una muy buena estrategia y me parece que se van bastante contentos en Kansas City con Mansour Delane, el esquinero, y con Peter Woods, el tackle defensivo. Número 30, Omar Cooper a New York Jets, lo analizamos. Hablamos. Número 31, acá lo ven. a Tennessee. Ahí está Peter Woods. Atleta masivo, ahí lo van el cuerpo, ¿no? 135 kilos, 1,88 m, 21 años, muy joven, pero bueno, lo van a saber desarrollar en Kansas City, no tengan dudas. Así que llegamos a la selección final. Dicho sea de paso, no era necesario el chico que anunció la selección, no era necesario tanto grito. Creo que terminó hasta rompiendo el micrófono. Diego, todo tuyo, tenías algo preparado sobre estos corredores. Seattle Seahawks se lleva a Jadarian Price de Notre Dame. Creo que necesitaba, ¿no? Que el campeón necesitaba, había perdido a Kenneth Walker, así que necesitaban un corredor. Y con Zach Charbonnet lesionado. Exactamente, y se tuvieron que conformar, entre comillas lo digo, pero no es tan lineal eso, no es tan así, que este es el segundo corredor de Notre Dame. Jeremiah Love también era de Notre Dame, que fue elegido en los primeros picks de esta ronda. Y bueno, en la primera ronda también sale otro jugador de esa misma universidad, lo cual es un hecho curioso que se da en este draft.
también un corredor que me parece que le puede aportar mucho a un sistema que ya está armado y que ya sabe lo que quiere, ¿no? Sí, quizás comparándolo con Love, no tiene tan buenas manos, un poquito menos de balance, un poco menos de yardas después del contacto, pero sí tiene una muy buena Muy buena visión, muy visión. buen juego de Sí, pies. Creo sí. que Jadarian Price va a encajar perfecto. Alerta fantasy, como decíamos, se fue Kenneth Walker, Zach Charbonnet lesionado, alguien va a tener que tener todos esos acarreos y va a tener una ofensiva que se mueve por tierra y se va a seguir moviendo por tierra. Bueno, ese alguien es Jadarian Price, así que para anotar última selección de la primera ronda. Diego, Este ¿cuál fue jugador tu también puede selección? ser importante en la devolución de kickoffs, así que otro argumento en favor de la selección de Seattle. ¿Cuál fue tu selección favorita? Esperá, ya te voy a decir, porque estoy entre dos o tres. Por dónde fue seleccionado, me quedo con la de Cineman por parte de Chicago. Voy a cambiar, voy a cambiar. Me Ibas a hubiera elegir gustado esa. darlo Te la me saqué. hubiera gustado darlo a Cineman, me hubiera gustado. Eh, Vos me preguntaste pero primero. está bien, está bien. Me voy a ir con Vega Ioane a los Baltimore Ravens, porque realmente es un jugador que va a tener un impacto inmediato y me gusta dónde cae, me gusta que le lleven protección a Lamar Jackson, entonces la de Vega y Ioane a Baltimore me gusta bastante. Se viene la segunda ronda mañana, se viene la tercera ronda, el sábado tendremos de cuarta a séptima y les digo algo, hay mucho talento disponible todavía, ¿eh? Hay mucho talento disponible, por ejemplo, esquinero Colton Hood de Tennessee, que lo estamos viendo en pantalla, un jugador que hasta quizás pensé que iba a salir en la primera ronda, por eso tenemos el video, pero bueno, un jugador muy talentoso, está Jermall McCoy también, otro esquinero que él sí tenía un problema en la rodilla y por eso se dice que cayó tanto. Quizás ese problema era más grave de lo que pensábamos. No sé, profundo, Emmanuel McNeil Warren, un jugador con un físico predominante. Hay receptores, Denzel Boston, por ejemplo, no salió. Caden McDonald, tackle defensivo. Zion Young, Cassius Howell, el apoyador CJ Allen, el segundo de la clase. Diego, ¿algún nombre que te quede dando vueltas por ahí? Ahí pueden ver a Caden McDonald, por ejemplo, otro jugador que pensé que iba a salir en primera. No, el nombre me parece que mencionaste a todos los principales, pero no crean, si ustedes están recién empezando a ver NFL, a ver el draft, no crean que, bueno, se terminó ya la primera ronda, ya no hay talento, no. Los jugadores que son seleccionados en segunda y tercera ronda son realmente jugadores de calidad en esta liga, ¿no? Puede ser que no todos, ¿no? Pero se suelen elegir jugadores de buena calidad en segunda, tercera, cuarta, quinta. Por eso hay equipos que hacen el trade down, como por ejemplo han hecho mucho en esta primera ronda, Buffalo, que se dedicó a acumular picks. No sé qué va a hacer con tantos picks, ¿no? Pero estuvo acumulando muchos picks. ¿Eso qué quiere decir? Que el equipo está identificando que hay mucho talento de lo que están buscando en cierta área del draft. En la tercera, en la cuarta ronda. Entonces, al tener multiplicidad de picks, les da la flexibilidad de que si hay un jugador que, por ejemplo, hay una corrida en cierta posición y creen que ese jugador se lo van a llevar, bueno, eh, tener municiones como para poder hacer un traspaso con otro equipo y poder ascender. De eso se trata la NFL. No crean, repito, que todo se termina con la primera ronda. De hecho, voy a decir una obviedad, pero muchas veces se habla de un jugador que fue seleccionado en la primera vuelta y otro en la segunda vuelta y parece que es un espacio, una diferencia enorme y quizás fueron el jugador 29 y el jugador 32, es decir, no sé, 3, 4 Exactamente. selecciones en el medio, entonces es un valor muy parecido. Si te parece, para despedirnos, Sí. mostremos cómo está hoy la segunda ronda. Quién tiene la selección, porque San Francisco, que elige primero en la segunda ronda con el 33 por ese traspaso con los Jets, Buffalo, que elige tercero con el 35, son los dos equipos que se salieron hoy de la primera vuelta, no eligieron, se guardaron sus municiones para mañana.
Así que así están las cosas. San Francisco, Arizona, Buffalo, Las Vegas Raiders nuevamente, Giants, Texans, Browns, Chiefs, Bengals, Saints, por supuesto, después todos. Les puedo prometer una cosa, esto no va a ser así como lo vemos hoy. Así No. está hoy, pero mañana tan pronto se despierten los gerentes generales, empiezan los llamados, empiezan los traspasos, Diego. Ya están hablando, no tengas duda. Nadie duerme hoy, en ningún equipo, nadie duerme. Repito, véanlo, mañana si pueden, estén atentos, sigan a los picks de sus equipos favoritos, porque la verdad es algo muy, muy, muy divertido esto. Verlo en vivo, es lo que decía Mati al principio, verlo en vivo en la transmisión es mucho mejor que estar enterándose porque alguien lo está spoileando por redes. Me parece que es ver la reacción del jugador, es otra cosa. La temporada de NFL empieza con esto, como decía Mati. Como dije, el lunes van a quedar definidos, en realidad antes, el sábado a la noche van a quedar definidos todos los planteles iniciales, después se irán recortando, pero ya van a saber con qué cuentan cada equipo. Y no se olviden de disfrutar de lo más lindo que tiene el draft, que es en el momento que tu equipo hace una selección, ese jugador pasa a ser el mejor en su posición, pasa a ser un futuro Salón de la Fama, pasa a ser el robo del draft, la joya oculta que nadie vio, el próximo Tom Brady, el próximo Gronk, el próximo Kittle, el próximo Puka Nacua, Alvin Kamara, tantos casos que hay de jugadores de cuarta, quinta, sexta, séptima vuelta, el próximo Brock Purdy, si quieren, lo van a encontrar, está por ahí. Entonces, hasta que se les demuestre lo contrario, ese jugador es el que fichó su equipo en una ronda tardía, porque todos los demás no saben nada, pero su equipo son los mejores, por lo menos hasta que arranque la temporada. Y se los digo como hincha de Jets, que somos especialistas en esto. Mati, 1 hora y media estamos hablando. Se nos pasó volando esto, estuvo lindo, ¿eh? Sí, y te digo, yo creo que podríamos estar 1 hora y media más, y si nos ponemos con lo de Bravel, ni te cuento. No, con lo de Bravel. Bueno. Despidámonos, Mati. Recuerden que en este canal tenemos siempre videos. En esta off-season estuvimos sacando videos todas las semanas. Lo seguiremos haciendo. Si no está Álvaro, estaremos nosotros. Pero Álvaro suele estar. Lo que pasa es que en esta época de playoffs de NBA está muy ocupado. Recuerden, en el otro canal, Ritmo NBA, tenemos nuestro streaming diario, Playoffs al Día, donde estamos analizando con el coach Morales, Álvaro Martín, y un montón de invitados que vienen todos los días, de lunes a lunes. Ni sábado ni domingo se descansa en Ritmo NBA. Pero Álvaro se va a hacer su hueco también para estar presente en estos videos de NFL, así que sigan el canal, denle like, sobre todo comenten y suscríbanse. Y por supuesto, cualquier tema que quieran que abordemos, como puede ser el de Bravel, cómo pueden ser el futuro traspaso de AJ Brown, cómo puede ser la situación de Ty Simpson en los Rams, déjenlo en los comentarios, nos importa muchísimo su opinión, queremos saber qué quieren saber, así podemos seguir trayéndoles videos, trayéndoles contenido del NFL. Una vez más, agradecerles por acompañarnos, por suscribirse, por compartir, por comentar. Somos Diego Jansur y Matías Posternak y hasta aquí hemos llegado. Disfruten del draft, será hasta la próxima. ¿Y tú? ¿Estás en ritmo? ¡Ay!